Hola, hoy vengo a desarrollar la ayudantía 7 del curso Mecánica de Fluido. Acá les dejo mi mail por cualquier duda que les quede, me escriban. Vamos a partir con el problema 1, que dice: los 4 carros señalados en la figura se encuentran apoyados sobre una superficie sin fricción. Además, estos apoyos dejan libre el movimiento solo en la dirección X e inicialmente se encuentran en estado estacionario. La presión en los orificios de entrada y salida corresponde a la atmosférica y el fluido se asume incompresible. El contenido de cada uno de los carros desconocido. Al estar en movimiento, ¿qué dirección se mueve cada uno de ellos? Explicar. Bueno, para ver el tema del movimiento, vamos a asumir que existe... Bueno, lo primero, hay que definir los volúmenes de control. Yo acá en los 4 casos, mi volumen de control serían la línea punteada roja, porque incluye todas las entradas y salidas de flujo y al final todas las superficies que me importan. Yo sé que va a haber un movimiento solo en el eje X de existir. Entonces voy a ver una fuerza A, que la voy a denominar una fuerza de anclaje que se opone al movimiento, y dependiendo de esa fuerza voy a ver en qué dirección se va a mover el carrito. Si estamos hablando de fuerzas, ¿qué principio conviene tocar? Efectivamente, el principio de cantidad de movimiento, este que tengo acá. Bueno, primero que nada, como sabemos que el sistema se encuentra en estado estacionario, podemos asumir que esto es 0 porque no hay variación en el tiempo. Y las fuerzas externas, si estamos en el eje X, no hay fuerzas masivas en la Tierra, y nos dicen que además la presión en los orificios de cada entrada y salida corresponde a la atmosférica, o sea, no hay fuerza de presión. Por lo tanto, nos queda que la fuerza A va a ser igual a la integral de ρ por B, B por producto punto con N, de A. Ya, y esa integral la vamos a calcular para cada uno de los casos. Partimos definiendo que efectivamente si FA es hacia allá, nos va a dar un resultado positivo, por lo tanto existe movimiento hacia la izquierda porque la fuerza se opone al movimiento. Después, si FA nos da negativo, significa que la asumimos en la dirección contraria, entonces existe un movimiento hacia la derecha, por la misma razón. Y finalmente, si FA es igual a 0, no existe movimiento. Entonces vamos a ver cada caso y ver hacia dónde existe el movimiento. Bueno, el primer caso, vemos que la entrada y la salida están por el mismo lado. Vemos que la velocidad en 1 es positiva en la dirección X y la normal, como es entrada, menos 1, 0, 0. B2 en cambio es negativo y la normal es positiva porque la salida es positiva, pero si se fijan está en dirección X negativo. Por lo tanto también va a ser menos 1, 0, 0. Si resolvemos la integral, tenemos que FA va a ser igual a ρ B1 menos B1 A más menos B2 por B2 por A2, y si lo reordenamos, menos ρ B2 al cuadrado A2. Esto va a ser negativo y esto negativo, porque las áreas, las velocidades y las densidades son positivas, por lo tanto FA va hacia esa dirección, por lo tanto el movimiento va hacia la derecha. Luego B, ¿qué tenemos? Ingresa en dirección con velocidad positiva en el eje X y velocidad a la salida también positiva en el eje X. Entonces tenemos B1 y la normal, menos 1, 0, 0, B2, 1, 0, 0. Si resolvemos la integral, de la misma manera que antes, tenemos que ρ B2 al cuadrado por área 2 menos ρ B1 al cuadrado por área 1. ¿Y qué importa? Si los términos de 2 son mayor que el término de 1, significa que FA va a ser positivo y de lo contrario va a ser negativa. ¿Y cómo podemos encontrar una relación entre ellos? Efectivamente, la conservación de masa, que nos dice que A1 U1
es igual a área 2 por velocidad 2. En este caso, el área 1 es menor al área 2, como se aprecia en el dibujo. Por lo tanto, B1 va a ser mayor a B2. Importa más el crecimiento de B1 porque está en el cuadrado. Entonces, por lo tanto, FA va a ser negativo, por lo tanto, movimiento hacia allá. Para el caso C, vemos que hay velocidad en el eje X a la entrada, pero velocidad en el eje Z a la salida. Y acá estamos haciendo cantidad de movimiento solo en el eje X. Entonces nos va a importar solo la velocidad de entrada, que es V1 en Y, y la normal, como es entrada, menos 1,0,0. Por lo tanto, nos queda que FA menos ρ V1 al cuadrado A, y así tenemos que FA va en sentido contrario al eje X, y por lo tanto el movimiento es hacia la derecha. Y finalmente, en el último caso, tenemos el mismo caso que B, pero las relaciones de área cambian. Y B1 es igual a B1i, B2 es igual a B2 en I, y resolviendo tenemos que FA es ρ B2 2 a 2 menos ρ B1 2 a 1. Y por conservación de masa tenemos que A2 es menor que A1, por lo tanto B1 es menor que B2, y eso significa que FA va a ser positivo, por lo tanto el movimiento, como se opone, va a ser hacia la izquierda. Y eso sería el problema 1. Cualquier duda que les haya quedado, me escriben.